Es martes, es 16 de noviembre y hoy hay que coger aire porque el día se va a hacer largo. La agenda del día viene cargada de datos y cifras muy potentes, empezando por ese PIB en Europa en el tercer trimestre, que ha salido en línea con lo que esperaba el mercado, un 3,7% de crecimiento en tasa interanual. Y lo que sí puede mover realmente el mercado esta tarde es la agenda en Estados Unidos, con los datos de las ventas minoristas y la producción industrial. Aunque allí de lo que más se habla hoy o en las últimas horas es de Tesla, porque Elon Musk sigue dando la nota y montando escenitas en Twitter, mientras Tesla entra en mercado bajista con una caída del 20% desde máximos, y se habla también de la caída cercana al 10% que están sufriendo algunas criptodivisas como Bitcoin y Ethereum. A nivel general, hay que decir que las bolsas de Europa y Estados Unidos siguen en zona de máximos, haciendo dichosos a sus accionistas, aquellos accionistas que han acertado con la asignación de activos, el asset allocation, y ahora viene el más difícil todavía porque vamos a necesitar nuevos catalizadores y fundamentales que justifiquen las valoraciones y un sprint de final de año antes de que nos demos de bruces con ese año 2022 que viene rodeado de malos augurios. Hasta entonces hay que seguir procesando la información y la desinformación a toda pastilla. La renta variable europea está dando muestras de más potencial que Wall Street, esto sí que es noticia. Wall Street que parece que está más atascado en los niveles actuales. Por otro lado, Morgan Stanley, que es bajista para el S&P 500 en 2022, dice en un informe que los problemas con los cuellos de botella en el suministro de chips se están resolviendo a más velocidad de lo esperado, y pone como ejemplo a Malasia, donde la situación se ha normalizado al 100%. Por otro lado, el banco de inversión Citi cree que el boom de las materias primas podría estar llegando a su fin. Berkeley y Goldman Sachs, en cambio, recomiendan apostar por sectores muy ligados a materias primas. Si todo esto fuera así, desde luego sería una noticia muy positiva para la economía y para los mercados, pero es mejor que tampoco nos vayan a entrar ahora a las prisas. Por otro lado, se rumorea que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha hecho buenas migas, por cierto, con su colega chino, tras una conversación de más de 4 horas, podría presentar de forma inminente un candidato a la presidencia de la Reserva Federal Norteamericana para competir con Jerome Powell. Biden quiere a alguien que sea más de su cuerda, más demócrata y menos republicano, pero sobre todo más dovish con el mercado de bonos que Powell. La verdad sigue estando en el mercado de bonos y el IBEX 35 sigue con su empanada, columpiándose entre los 9.000 y los 9.100 puntos, siempre con la lengua fuera, y viendo como el CAC 40 y el DAX 40 marcan hoy nuevos máximos históricos. Hay analistas que lo fían todo a los bancos, en el caso del IBEX 35, y una hipotética subida en los tipos de interés en Europa para reducir esa brecha con otros mercados europeos, pero creemos que serían necesarias también, desde luego, otras muchas cosas. Tal vez antes de tomar una decisión habría que comenzar analizando la situación actual y partiendo de dónde estamos para tratar de saber hacia dónde vamos. El tema es emocionante, complejo, pero me temo que al final tampoco es que vayamos a llegar a grandes conclusiones, y por muchos doctores que tengan la bolsa y la iglesia, luego la bolsa sale por donde menos se la espera. Toda precaución es poca. Inversores, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Ponte en Acción. Hoy empezamos el programa y mi cartera con Antonio Zamora de Macroyield, después en Momentum de la economía y los mercados charlaremos con Gonzalo Lardíez de Antbank y con Daniel Sancho de Mafre Gestión Patrimonial, y en días de trading nos acompañarán Sergio Ávila de IG y Gerardo Ortega de Trader Secrets. Sin una estrategia de inversión clara y bien definida es muy posible que el inversor se la pase dando tumbos, moviéndose un dinero de un sitio a otro, basándose en presentimientos o noticias, y lo más normal es que esto siempre solo pueda llevar al mismo sitio. Vamos a empezar ya. Antonio Zamora, socio fundador de Macroyield, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte. Hola, buenas tardes, encantado yo también. Bueno, por empezar por el final, que el final han sido los datos que acaban de publicarse en Europa. Datos de PIB en la eurozona, crecimiento intertrimestral 2,2, en tasa interanual 3,7%, en línea con lo esperado. A mí lo que me llama la atención, corrígeme si me equivoco, Antonio, si estoy equivocado, Europa está creciendo a más velocidad que Estados Unidos. Sí, ya lleva los últimos 2 trimestres haciéndolo así. Lo cual es sin duda positivo, pero hay que tener en cuenta que Europa parte de un nivel más bajo y de una recuperación algo más tardía que en Estados Unidos. Estados Unidos ya han superado el nivel previo a la pandemia, el nivel de PIB real previo a la pandemia,
Y en Europa, a pesar de estos 2 últimos trimestres de crecimiento por encima del 2% intertrimestral y por encima de Estados Unidos, aún estamos un poquito por debajo de ese nivel previo a la pandemia, que probablemente se alcance a final de año. O sea que sí, Europa va mejor recientemente en cuanto a recuperación económica, pero habíamos llegado a niveles más bajos y todavía no hemos superado sus niveles previos. ¿Y con estos datos es tan alarmante la desaceleración económica en Europa como algunos lo pintan? Hombre, con estos datos precisamente no, pero es verdad que son datos que empiezan a ser un poco viejos, porque ya todo el mercado está centrado en el cuarto trimestre, y aquí pues las señales son de cierta desaceleración, sí, y además nada ayudada por el deterioro de la situación de la pandemia en Europa, con lo cual pues para el cuarto trimestre sí que es muy probable un nivel de crecimiento menor que en los 2 trimestres anteriores, pero también confiamos en que va a ser una desaceleración que tocará suelo relativamente pronto, en la medida en que la pandemia, como creemos que así será, pues acabe de controlarse, ¿no?, en los próximos meses. De los bonos en Europa están repuntando, pero no a la velocidad también que algunos preveían en función de estos datos macroeconómicos, sobre todo con el tema de la inflación. Hay gestores incluso que creen o aventuran que los tipos de interés van a permanecer en mínimos históricos para siempre en el caso de Europa. Bueno, eso es quizá un poco excesivo, pero es cierto que la experiencia, la larga experiencia de tipos en mínimos de un país como Japón, pues invita a ese tipo de consideraciones. De todas formas, la intensidad de las presiones inflacionistas en esta fase de la recuperación después de lo más grave de la pandemia sugiere que sí que es muy probable que pues a partir del próximo año y del siguiente haya algunas subidas de tipos en Estados Unidos y también en Europa, pero es verdad que en la medida en que compartimos la idea de que esas presiones inflacionistas van a ser relativamente transitorias, aunque van a durar unos cuantos meses, en la medida en que no van a ser permanentes, sí que parece razonable pensar que las fuerzas estructuralmente bajistas para los precios, para la inflación en Europa, también en Estados Unidos, pero más en Europa, pues van a volver a tomar las riendas en algún momento del año que viene, y que eso va a limitar bastante el margen al alza de los tipos. Ya digo, no parece probable que se queden en los niveles tan bajos actuales de manera indefinida, pero sí que parece probable que el recorrido al alza sea modesto. Ayúdenos a hacer memoria. ¿Siempre que suben los tipos de interés bajan las bolsas, caen las bolsas? No es así, y además depende de qué tipos de interés hablemos, ¿no? Si es de los tipos de interés oficiales, si es de la curva de rentabilidades. A menudo van de la mano la curva de tipos con las bolsas, y al final todo depende del momento del ciclo en el que se produzcan esos movimientos de tipos de interés, de rentabilidades, de la situación de la inflación y de las expectativas de lo que van a hacer los bancos centrales. En los años posteriores a la crisis financiera, o sea, prácticamente hasta ahora o hasta hace poco, hasta antes del COVID, hasta poco antes, era la relación más normal entre rentabilidades y renta variable, era de correlación positiva, o sea, que subían y bajaban juntos. Al final depende de por qué suben las rentabilidades. Es el factor clave para entender qué va a hacer la renta variable. Si la curva de tipos sube sobre todo porque mejoran las perspectivas de crecimiento económico y también de inflación, pero sobre todo de crecimiento económico, eso es algo positivo básicamente para la renta variable, y es lo que justifica que durante muchos periodos vayan de la mano. En el momento en el que las expectativas de crecimiento se estancan
y las subidas de rentabilidades sobre todo recogen no tanto perspectivas de más crecimiento como perspectivas de una reacción monetaria más o menos contundente, ahí es cuando sufre la renta variable. O sea que es una relación nada estable y que depende pues, del contexto en el que se produce y de las razones que motivan las subidas de los tipos o de las rentabilidades de los bonos. Importante tener todo eso en cuenta. Le voy a cambiar de tercio. Entre los años 1999 y 2009, la renta variable tuvo un rendimiento inferior al de las materias primas y 10 años después, bueno, pues ya sabemos que se cambiaron los papeles. ¿Cree usted que volverán a cambiarse las tornas? Bueno, ahora mismo en general llevan un tiempo las materias primas con un corrido muy fuerte, ¿no? Superando en muchos casos en muchos momentos a la renta variable, pero es un momento muy específico, muy ligado a la recuperación de la pandemia, y en la medida en que pues eso, los cuellos de botella empiezan a ensancharse, como ya hay algunas señales de que empiezan a hacerlo, y que también pues, las economías van alcanzando los niveles previos a la pandemia y por tanto ya no hay tanta digamos, demanda embalsada por materializarse, pues es probable que el impulso, en ambos casos, no tanto de renta variable como de materias primas, se frene, pero es probable que en un contexto también de gradual restricción monetaria, pues quien sufra relativamente más acabe siendo las materias primas, ¿no? Aunque todavía no hemos llegado a ese momento. Para concluir, 2022, un poco, voy a decir que le dicen sus datos, pero también un poco su trayectoria, su experiencia o su intuición. ¿Es escéptico con 2022? ¿Es positivo? ¿O cree que todo va a terminar saltando por los aires con esta inflación tan brutal? No, digamos que somos moderadamente optimistas porque consideramos que esta inflación, aunque hay una parte de ella que va a tardar en moderarse, pero que en conjunto está muy claramente motivada por hechos transitorios, por una recuperación después de una crisis anómala, una recuperación muy rápida después de una crisis anómala, con algunos ingredientes adicionales, pero sustancialmente eso, y por un gran estímulo monetario, pero sobre todo fiscal, ¿no? Y en particular en Estados Unidos, que esa inflación, insisto, probablemente va a tener un recorrido limitado y a partir de avanzado el año que viene, quizá a mediados del año que viene, pues empezará a verse más claro que es transitoria. Los bancos centrales están teniéndolo ya, se está viendo mucho cuidado en no sobrereaccionar. Y en cuanto vean algún peligro de que el mercado, pues si se inquieta demasiado con esa posibilidad de sobrereacción, pues van a aumentar, a potenciar sus mensajes moderadores. Así que bueno, no creemos que los bancos centrales van a estar muy cautos, muy poco sobrereaccionadores, insisto, y que pues, en ese contexto, con una inflación que en lo sustancial va a acabar siendo transitoria, no vemos tanto riesgo de una explosión, ¿no? de que haya pues eso, unas caídas fuertes en los mercados. Pero es verdad que en la medida en que los mercados, la renta variable está en niveles relativamente elevados, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con valoraciones ya exigentes, y que de momento lo más probable es que las curvas sigan repuntando y que los bancos centrales continúen con esa retirada de estímulos, aunque sea muy gradual. Es cierto que 2022 se presenta en ese sentido más exigente, que va a ser más difícil tener avances sustanciales, al menos en los índices, y con más riesgo de movimientos correctivos, pero no creemos en cualquier caso que movimientos correctivos muy intensos, ¿no? En principio, es verdad que también los resultados empresariales van a tender a crecer a tasas más bajas, ¿no? que este año, y eso junto con un crecimiento también más moderado, pues se suma a la falta de incentivos para aumentos importantes, ¿no? Así que año complicado en ese sentido,
pero yo creo que con una protección básica por esa cautela de los bancos centrales, por un lado, y porque en principio no creemos que el crecimiento económico esté gravemente amenazado, o sea que todavía durante algunos meses habrá crecimientos fuertes y se puede aspirar a crecimientos al menos en torno al potencial según vaya avanzando el año. Que será. Antonio Zamora de Macroyield, un placer, gracias por el repaso y hasta otra. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa y enseguida vamos con Momentum de la Economía, hoy con Gonzalo Lardíez de Antban y con Daniel Sancho de Mapfre Gestión Patrimonial. Hasta ahora.